El sonido de los papeles cayendo al suelo resonó por toda la oficina como una bofetada. Mis manos temblaban mientras recogía los documentos esparcidos, sintiendo las miradas de todos los empleados clavadas en mi espalda. Carlos, mi propio hijo, acababa de anunciar frente a todo el equipo que Brenda, su esposa de apenas 28 años, sería la nueva gerente general. Yo, Florencia Méndez, después de 30 años construyendo esta empresa desde cero, había sido reemplazada por una chica que creía que administrar un negocio era como manejar sus redes sociales. «Mamá, por favor entiende», murmuró Carlos acercándose mientras yo guardaba mis cosas con una calma que ni yo misma reconocía. Brenda estudió administración de empresas y entiende mucho de tecnología. La empresa necesita modernizarse. Levanté la vista y lo miré directo a los ojos. Esos mismos ojos que hacía 43 años había visto por primera vez en el hospital, cuando juré que haría todo por darle la mejor vida posible. Ahora esos ojos me miraban con una mezcla de culpa y determinación que me partió el corazón. «¿Modernizarse?», repetí en voz baja, cerrando el último cajón de mi escritorio. ¿Te refieres a modernizarse como cuando implementé el sistema de facturación electrónica hace 5 años? ¿O como cuando digitalicé todo el archivo de clientes? Brenda apareció a su lado, con esa sonrisa falsa que conocía tan bien. Llevaba puesto un vestido verde esmeralda que probablemente costaba más que el sueldo mensual de José, nuestro empleado más antiguo. Sus uñas perfectamente arregladas tamborileaban sobre la carpeta que llevaba en las manos, como si fuera un trofeo de guerra. «Florencia, no te lo tomes personal», dijo con esa voz melosa que usaba cuando quería sonar profesional. «Es solo que las cosas han cambiado mucho. Ahora todo es digital, las redes sociales, el marketing online. Necesitamos sangre nueva». Sangre nueva. Como si mis 30 años de experiencia, mis noches sin dormir salvando contratos, mis días de 12 horas construyendo relaciones con clientes, fueran sangre vieja y podrida. Como si no hubiera sido yo quien convirtió esta empresa de un pequeño negocio familiar en una compañía que facturaba más de $2 millones al año. «Tienes razón», dije finalmente, cerrando mi portafolio con un clic seco. «Las cosas han cambiado mucho». José se acercó tímidamente. Llevaba 25 años trabajando conmigo, había sido testigo de cada crisis, cada triunfo, cada madrugada que pasamos salvando un contrato. Sus ojos estaban vidriosos y evitaba mirar a Carlos. «Señora Florencia», susurró, «esto no está bien. Usted es el alma de esta empresa». Le puse la mano en el hombro y le sonreí. «José, todo va a estar bien. Te lo prometo». Brenda carraspeó con impaciencia. «José, ¿verdad? Bueno, ya que estamos todos aquí, aprovecho para decirles que habrá algunos cambios en el equipo. Necesitamos gente más joven, más dinámica». El silencio que siguió fue ensordecedor. Vi como Fátima, nuestra contadora de 55 años, palidecía. Alberto había sido nuestro cliente más importante durante los últimos 25 años, y sabía que solo confiaba en el equipo que había conocido toda la vida. «Muy bien», dije levantándome de mi silla por última vez. «Entonces les deseo mucha suerte. Van a necesitarla». Caminé hacia la puerta con la cabeza en alto, sintiendo como cada paso resonaba en el silencio absoluto. Antes de salir, me volteé una última vez. «Ah, se me olvidaba», dije con una sonrisa que helaba la sangre. «Alberto llamó esta mañana. Quiere revisar personalmente los contratos de renovación. Le van a encantar los cambios». Vi cómo la cara de Brenda se transformaba ligeramente, pero ya era demasiado tarde para arrepentimientos. La puerta se cerró detrás de mí con un sonido final que marcaba el fin de una era. Pero esto, queridos, era apenas el comienzo. 3 días después de mi humillación pública, me desperté a las 5 de la mañana como había hecho durante los últimos 30 años. La diferencia era que ahora no tenía a dónde ir. Me senté en la cocina con mi café, mirando por la ventana el amanecer dorado que se extendía sobre la ciudad, y por primera vez en décadas, el silencio no me tranquilizaba. Mi teléfono vibró. Un mensaje de José: «Señora Florencia, ¿podemos hablar? Es urgente». Nos encontramos en la cafetería de la esquina, esa donde solíamos desayunar cuando teníamos reuniones temprano con clientes. José llegó con ojeras profundas y las manos temblorosas. Se sentó frente a mí y suspiró como un hombre derrotado. «Señora, esto es un desastre»,
comenzó, moviendo nerviosamente su taza de café. Ayer Brenda despidió a 3 personas del departamento de atención al cliente. Dijo que iban a automatizar todo con un chatbot. ¿Un chatbot?, repetí, sintiendo como se me revolvía el estómago. Para atender a clientes como Alberto que llevan 25 años con nosotros. Eso no es todo, continuó José, bajando la voz. También canceló el contrato con el servicio de limpieza. Dice que es un gasto innecesario y que los empleados pueden limpiar sus propias áreas. Me quedé callada, procesando la información. Alberto era un hombre de la vieja escuela, de esos que valoraban el trato personal, la confianza construida año tras año. Había visto crecer su empresa de ferretería desde una tienda pequeña hasta una cadena con 30 sucursales. Él no era solo un cliente, era prácticamente familia. José, necesito que me hagas un favor, dije finalmente. Pero antes, dime algo. ¿Tú confías en mí? Sus ojos se llenaron de lágrimas. Señora Florencia, usted me salvó cuando nadie más me daba trabajo. Mi hija pudo estudiar medicina gracias a los bonos que usted me daba. Por supuesto que confío en usted. Perfecto. Entonces necesito que seas mis ojos y oídos dentro de la empresa. Pero tiene que ser nuestro secreto absoluto. Asintió vigorosamente. Dígame qué necesita. Durante las siguientes 2 semanas, José se convirtió en mi espía interno. Cada día me reportaba los desastres que Brenda iba causando uno tras otro. Había cambiado todos los proveedores por otros más baratos sin consultar la calidad. Implementó un sistema de horarios flexibles que en realidad significaba que nadie sabía cuándo trabajar. Y lo peor de todo, había comenzado a tratar a los clientes antiguos como si fueran una molestia del pasado. Hoy le dijo a la señora Angélica que si no le gustaba el nuevo sistema de pedidos online, podía buscar otro proveedor, me contó José durante uno de nuestros encuentros secretos. La señora Angélica, que ha sido nuestra cliente durante 15 años. Angélica tenía una cadena de boutiques y siempre había sido muy específica con sus pedidos. Necesitaba atención personalizada, seguimiento constante. No era el tipo de cliente que se podía manejar con un sistema automatizado. ¿Y Carlos? ¿Qué dice Carlos de todo esto?, pregunté, aunque parte de mí ya sabía la respuesta. Don Carlos pasa la mayor parte del tiempo en el golf, suspiró José. Dice que confía completamente en Brenda y que ella sabe lo que hace. Esa noche, sola en mi casa, comencé a hacer algo que no había hecho en años: tomar notas detalladas. Saqué un cuaderno viejo y comencé a escribir cada desastre que José me reportaba. Fechas, nombres, decisiones específicas. Si iban a destruir mi vida, al menos yo iba a documentar cómo lo hacían. El punto de quiebre llegó el viernes de la 3ª semana. José me llamó casi llorando. Señora Florencia, Brenda acaba de despedir a Fátima. Mi corazón se detuvo. Fátima había sido nuestra contadora durante más de 20 años. Conocía cada número, cada cliente, cada detalle financiero de la empresa mejor que nadie. ¿Con qué pretexto?, pregunté, sintiendo como la rabia comenzaba a hervir en mis venas. Dice que va a contratar a una firma de contabilidad externa, que es más moderno y eficiente. Una firma externa. Claro, una que no conocía la historia de cada transacción, cada acuerdo especial que habíamos hecho con clientes leales, cada pequeño detalle que mantenía funcionando esa empresa como un reloj suizo. José, necesito que esta noche vayas a ver a Fátima. Dile que venga a mi casa mañana por la mañana. Dile que es importante. Al día siguiente, Fátima llegó a mi puerta con los ojos rojos de tanto llorar. Era una mujer menuda, de cabello cano, siempre perfectamente peinado, que había dedicado la mitad de su vida a mantener en orden las finanzas de nuestra empresa. Florencia, me dijo nada más verme, esto es injusto. Después de todo lo que hemos construido juntas. La abracé fuerte. Fátima, necesito pedirte algo muy importante. Y necesito que confíes en mí como siempre lo has hecho. Nos sentamos en mi sala, y le expliqué mi plan. Necesitaba que me ayudara a entender exactamente qué tan mal estaban manejando las finanzas. Fátima tenía copias de respaldo de todo porque, como buena contadora de la vieja escuela, nunca confiaba únicamente en los sistemas digitales. Mira esto, me dijo, extendiendo una carpeta llena de documentos. En estas 3 semanas,
Los gastos han aumentado un 40%, pero los ingresos han disminuido un 20%. Y eso sin contar que aún no hemos perdido a los clientes grandes. Aún no, repetí. Florencia me miró con una expresión grave. Alberto ha estado llamando todos los días preguntando por ti. Brenda le dice que estás de vacaciones, pero él no es tonto. Conoce tu voz, conoce tus horarios. Sabe que algo está mal. Sentí como una sonrisa fría comenzaba a formarse en mis labios. Alberto, mi cliente más leal, el hombre que me había ayudado a mantener la empresa a flote durante la crisis económica de 2008. El hombre que movía contratos por valor de $800,000 al año. Fátima, dije finalmente, creo que es hora de que le devolvamos la llamada a Alberto. El lunes por la mañana, decidí que era hora de actuar. Me vestí con mi traje gris favorito, me peiné como siempre lo había hecho para las reuniones importantes, y me dirigí al café donde solía encontrarme con Alberto cuando necesitábamos discutir temas delicados lejos de la oficina. Alberto Ramírez era un hombre de 68 años, con bigote blanco perfectamente cuidado y una manera de hablar pausada que transmitía autoridad inmediatamente. Cuando me vio entrar, se levantó de inmediato con una expresión de alivio mezclada con preocupación. Florencia, por Dios santo, dijo abrazándome como si fuera su hermana menor. He estado llamando a tu oficina durante semanas y me dicen que estás de vacaciones. Pero yo conozco tu voz cuando contestas el teléfono. Sé que no eras tú quien me atendía. Me senté frente a él, sintiendo el peso de los años de confianza mutua. Alberto había sido más que un cliente, había sido mi mentor cuando heredé el negocio de mi padre, mi consejero durante las crisis, mi amigo en los momentos más difíciles. Alberto, necesito contarte algo, y necesito que me escuches hasta el final antes de sacar conclusiones. Sus ojos grises se endurecieron ligeramente. Había aprendido a leer esa expresión a lo largo de los años. Era la misma que ponía cuando sospechaba que alguien lo estaba engañando en los negocios. Le conté todo, desde la humillación pública hasta los desastres que Brenda había estado causando. Alberto escuchó en silencio, asintiendo ocasionalmente, sus dedos tamborileando sobre la mesa de madera. ¿Me estás diciendo que esa niña que no conoce la diferencia entre un balance general y un estado de resultados está manejando nuestros contratos? Preguntó finalmente, su voz cargada de incredulidad. Peor que eso, Alberto. Despidió a Fátima, que era quien manejaba personalmente tu cuenta. Implementó un sistema automatizado para todo. Ya no hay atención personalizada. Alberto se recostó en su silla, procesando la información. Durante 25 años, su empresa había crecido junto con la nuestra. Cada pedido especial, cada urgencia de último minuto, cada ajuste en los términos de pago había sido manejado personalmente por nuestro equipo. Él pagaba precios premium precisamente por ese servicio personalizado. Florencia, dijo después de un largo silencio, tú sabes que yo no soy un hombre impulsivo, pero también sabes que no tolero que me tomen por idiota. Lo sé, Alberto. Por eso necesito pedirte un favor. Dime. Necesito que la pongas a prueba. Que la llames con un problema real, complejo, de esos que requieren experiencia y criterio. Quiero ver cómo reacciona cuando se enfrente a una situación que no puede resolver con un chatbot. Una sonrisa astuta apareció en su rostro curtido. Florencia, creo que tengo exactamente lo que necesitas. Esa misma tarde, Alberto me llamó riéndose como no lo había escuchado reír en años. Florencia, acabo de colgar con tu sucesora, dijo con sarcasmo. Le expliqué que necesitaba hacer un pedido urgente de materiales especiales para un proyecto en el extranjero. Materiales que requieren certificaciones específicas, permisos de importación y coordinación con 3 proveedores diferentes. ¿Y? Pregunté, aunque por su tono ya sabía la respuesta. Me dijo que llenara un formulario online y que el sistema se encargaría de todo automáticamente. Cuando le expliqué que este tipo de pedidos no se pueden hacer por formulario, me dijo que si no me adaptaba a los nuevos sistemas, tal vez debería buscar un proveedor más moderno. Sentí como la satisfacción fría se extendía por mi pecho. ¿Le dijiste de qué proyecto se trataba? Le mencioné que era para la expansión de mis ferreterías a Centroamérica. Un proyecto de $2 millones en materiales durante los próximos 3 años. ¿Y qué dijo? Que el formulario online podía manejar pedidos de cualquier tamaño.
Nos quedamos callados por un momento, asimilando la enormidad de lo que acababa de pasar. Brenda había despedido casualmente a un cliente que representaba casi el 30% de los ingresos anuales de la empresa. Alberto, dije finalmente, ¿puedes darme 2 semanas antes de tomar cualquier decisión definitiva? Por supuesto, Florencia. Pero ya sabes que si no se resuelve esto pronto, voy a tener que buscar alternativas. No puedo arriesgar mi negocio por los caprichos de una niña. Esa noche, llamé a José para una reunión de emergencia. Esta vez nos encontramos en mi casa, donde podíamos hablar con total libertad. José, necesito que me consigas información muy específica, le dije, sirviéndole un café cargado. Necesito saber exactamente qué otros clientes han tenido problemas con Brenda. Necesito nombres, fechas y detalles de cada incidente. José sacó una libreta arrugada de su bolsillo. Señora Florencia, ya me adelanté. He estado tomando notas desde el primer día. Durante las siguientes 2 horas, José me relató una lista de desastres que me heló la sangre. Angélica, la dueña de las boutiques, había cancelado 3 pedidos porque el nuevo sistema no podía manejar sus especificaciones particulares. Teófilo, que manejaba una cadena de restaurantes, había amenazado con cambiar de proveedor después de que Brenda le dijera que sus pedidos semanales eran ineficientes y que debería hacer pedidos mensuales como todos los demás. ¿Y Fabián?, pregunté, refiriéndome al constructor que había sido nuestro cliente durante 15 años. Fabián está furioso, suspiró José. Usted sabe que él siempre necesita materiales con entregas muy específicas porque coordina con los cronogramas de construcción. Brenda le dijo que el nuevo sistema solo hace entregas los martes y viernes, que si no le convenía, podía buscar otro proveedor. Fabián manejaba proyectos por valor de $500,000 anuales. Sus construcciones de viviendas sociales requerían un timing perfecto, entregas coordinadas al minuto. No era el tipo de cliente que podía adaptarse a horarios rígidos. José, dije, sintiéndome como una general planificando una batalla, mañana quiero que le digas a Brenda que varios clientes están preguntando específicamente por mí. Inventa cualquier excusa, pero quiero que sepa que no soy tan fácil de reemplazar. ¿Estás segura? Eso podría molestarla más. Exacto, sonreí. Quiero que se moleste. Quiero que se ponga nerviosa. Una persona nerviosa comete más errores. Al día siguiente, José cumplió su misión. Me reportó que Brenda había tenido un ataque de ira cuando supo que los clientes preguntaban por mí. Le dijo a todo el mundo que usted era parte del pasado y que los clientes tenían que adaptarse o irse, me contó José por teléfono. Pero señora Florencia, se veía muy nerviosa. Se mordía las uñas y caminaba de un lado a otro. Perfecto. El plan estaba funcionando. Esa misma tarde, Fátima me visitó con noticias aún más interesantes. Había estado revisando los documentos financieros que tenía en su poder, y había descubierto algo que me heló la sangre. Florencia, me dijo con voz temblorosa, hay movimientos de dinero que no entiendo. Transferencias a cuentas que no reconozco. Y los montos no cuadran con los gastos reportados. Le pedí que me mostrara los documentos. Efectivamente, había transferencias por montos considerables a una cuenta que no aparecía en ninguno de nuestros registros de proveedores habituales. Fátima, dije sintiendo como la adrenalina comenzaba a correr por mis venas, creo que acabamos de encontrar algo mucho más grave que simple incompetencia. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que tal vez Brenda no solo es incompetente, tal vez también es una ladrona. Esa noche, me quedé despierta hasta muy tarde, planeando mi siguiente movimiento. Ya no se trataba solo de recuperar mi puesto. Se trataba de salvar la empresa que había construido con mis propias manos, y de asegurarme de que la persona que me había humillado pagara por cada una de sus decisiones destructivas. La guerra había comenzado oficialmente, y yo tenía toda la experiencia del mundo para ganarla. El miércoles por la mañana, decidí que era hora de involucrar a un profesional. Llamé a mi abogado, Teófilo Herrera, un hombre serio de 58 años que había manejado todos los asuntos legales de la empresa durante los últimos 12 años. Si había irregularidades financieras, él sabría exactamente qué hacer. Florencia, me dijo cuando le expliqué la situación, esto es más grave de lo que pensabas. Si realmente hay transferencias no autorizadas, estamos hablando de malversación de fondos. Eso es un delito federal.
Nos reunimos en su oficina esa misma tarde. Fátima llevó todos los documentos que había podido conseguir, incluyendo las copias de respaldo que siempre mantenía en su casa por precaución. Teófilo revisó cada papel con la meticulosidad de un cirujano. «Miren esto», dijo después de 2 horas de análisis, señalando una serie de transferencias. Estas 3 transferencias, por un total de $120,000, se hicieron a una cuenta a nombre de Consultores Digitales BM. ¿Conocen esa empresa? Fátima y yo nos miramos. Nunca habíamos escuchado ese nombre. BM, murmuré, sintiendo cómo se me erizaba la piel. ¿Cómo Brenda Martínez? Teófilo levantó una ceja. Exactamente lo que estaba pensando. Necesitamos investigar más a fondo, pero esto huele muy mal. ¿Qué podemos hacer legalmente?, pregunté. Por ahora, documentar todo. Necesitamos más evidencia antes de hacer cualquier acusación formal. Pero Florencia, si esto es lo que parece, tu nuera no solo es incompetente, es una criminal. Esa noche, llamé a José para una reunión urgente. Esta vez era diferente. Ya no se trataba solo de incompetencia o de peleas familiares. Si Brenda estaba robando dinero de la empresa, todos los empleados estaban en riesgo. José, le dije cuando llegó a mi casa, necesito que seas muy cuidadoso con lo que te voy a pedir. Puede ser peligroso. Sus ojos se iluminaron con determinación. Señora Florencia, después de todo lo que usted ha hecho por mí, haría cualquier cosa. Necesito que averigües todo lo que puedas sobre esa empresa de consultores digitales. Discretamente. Y necesito que estés atento a cualquier conversación entre Brenda y Carlos sobre dinero o cuentas bancarias. Durante los siguientes días, José se convirtió en el espía perfecto. Su posición como empleado de mantenimiento le permitía estar en todas partes sin llamar la atención. Limpiaba las oficinas cuando pensaban que no había nadie, vaciaba las papeleras llenas de documentos importantes que Brenda desechaba sin pensar. El viernes me llamó con voz temblorosa de emoción. Señora Florencia, encontré algo importante en la basura de la oficina de Brenda. Un contrato firmado con Consultores Digitales BM por servicios de modernización tecnológica. Pero aquí está lo interesante. La dirección de la empresa es la misma dirección del apartamento donde vivía Brenda antes de casarse con don Carlos. Sentí como la sangre se me helaba. ¿Estás seguro? Completamente seguro. Reconocí la dirección porque fui a dejarle unos documentos ahí hace 2 años, cuando empezó a trabajar en la empresa. Brenda había creado una empresa fantasma para robar dinero de la compañía. No solo era incompetente, era una estafadora profesional. Y mi hijo estaba completamente ciego a lo que pasaba. José, necesito que copies ese documento y me lo traigas. Pero ten mucho cuidado. Si Brenda sospecha algo, puede ser muy peligroso para ti. Esa misma tarde, Teófilo revisó el contrato falsificado. Su expresión se volvía más grave con cada línea que leía. Florencia, esto es evidencia sólida de fraude. Con esto y los documentos financieros que tiene Fátima, podemos presentar una denuncia formal. Pero antes, necesito preguntarte algo muy serio. ¿Estás preparada para que esto destruya la relación con tu hijo? Porque cuando saque a la luz lo que su esposa ha estado haciendo, él va a tener que elegir entre creerle a ti o creerle a ella. La pregunta me golpeó como un puñetazo en el estómago. Carlos era mi único hijo, la persona más importante en mi vida durante 43 años. Pero también era la empresa que había construido con mi propio sudor y lágrimas, el legado que quería dejarle, los empleados que dependían de esos trabajos para alimentar a sus familias. Teófilo, dije finalmente, mi hijo está casado con una ladrona. Si no hago algo ahora, no va a quedar nada que heredar. El lunes por la mañana, decidí acelerar el proceso. Era hora de que Alberto supiera exactamente con quién estaba tratando. Lo llamé y le pedí que se reuniera conmigo en mi casa. Alberto, lo que te voy a contar va a sorprenderte, pero necesito que estés preparado para tomar decisiones importantes. Le mostré todos los documentos que habíamos recopilado. Las transferencias irregulares, el contrato falso, las evidencias de la empresa fantasma. Alberto escuchó en silencio, pero podía ver cómo su rostro se endurecía progresivamente. Florencia, dijo finalmente, esta mujer no solo es incompetente, es una criminal.
Y tu hijo está permitiendo que destruya todo lo que tú construiste. Lo sé, pero necesito tu ayuda para el siguiente paso de mi plan. Dime qué necesitas. Mañana, quiero que llames a la empresa y solicites una reunión urgente con la gerencia. Diles que estás considerando duplicar tus contratos, pero que necesitas discutir términos muy específicos en persona. Insiste en que quieres ver los libros financieros antes de comprometerte con un contrato tan grande. Alberto sonrió con esa sonrisa astuta que conocía tan bien. Ah, entiendo. Quieres que la ponga en una situación donde no pueda evitar mostrar su incompetencia y, posiblemente, sus actividades ilegales. Exacto. Una reunión formal, con testigos, donde quede registrado todo lo que dice y hace. Florencia, eres brillante. Pero ¿estás segura de que quieres estar presente? No voy a estar presente oficialmente, pero José va a estar ahí, limpiando casualmente la sala de reuniones. Y Teófilo va a estar esperando en el estacionamiento, listo para actuar si encontramos lo que creemos que vamos a encontrar. Esa noche, llamé a José para darle las instrucciones finales. Mañana va a ser un día muy importante, le dije. Alberto va a llegar a las 10 de la mañana para una reunión con Brenda y Carlos. Tú vas a estar limpiando la sala de reuniones. Quiero que escuches cada palabra, que observes cada reacción, y que prestes especial atención si mencionan algo sobre las finanzas de la empresa. Señora Florencia, me dijo José con voz seria, ¿cree que esto va a funcionar? José, después de 30 años en este negocio, he aprendido algo muy importante. Las personas incompetentes siempre se delatan solas cuando se sienten presionadas. Y las personas deshonestas cometen errores cuando piensan que nadie las está vigilando. La noche antes de la reunión decisiva, me quedé despierta planeando cada detalle. Había pasado semanas documentando cada error, cada mentira, cada irregularidad. Mañana sería el día en que todo saldría a la luz. Brenda había subestimado a la mujer que había construido esa empresa desde cero. Había pensado que por ser joven y moderna podía manipular a todo el mundo. Pero había cometido el error más grande de su vida. Había robado de la empresa equivocada y había humillado a la persona equivocada. Mañana sabría lo que significaba enfrentarse a alguien con 30 años de experiencia en los negocios y una determinación de hierro para proteger lo que era suyo. El martes a las 9:45 de la mañana, estaba estacionada a media cuadra de la empresa, con el corazón latiendo como si fuera una adolescente en su primera cita. Desde mi auto podía ver la entrada principal, y a las 10 en punto exactas, vi llegar a Alberto en su Mercedes negro. Llevaba puesto su traje gris de las ocasiones importantes y caminaba con esa determinación que yo conocía tan bien. Teófilo estaba estacionado al otro lado de la calle, con todos los documentos legales listos en caso de que necesitáramos actuar inmediatamente. Habíamos planeado cada detalle como si fuera una operación militar. Mi teléfono vibró. Un mensaje de José. Ya está aquí. Estoy en posición. Cerré los ojos y respiré profundo. Después de 30 años construyendo esta empresa, después de todas las noches sin dormir, todos los sacrificios, todas las crisis que habíamos superado juntos, todo se reduciría a los próximos 60 minutos. A las 10:15, José me envió el primer reporte. Don Alberto pidió ver los estados financieros del último trimestre. Brenda se puso nerviosa. Dice que está todo en el sistema nuevo y que es muy complicado. Sonreí amargamente. Los estados financieros eran información básica que cualquier gerente competente debería tener al alcance de la mano. Especialmente cuando se trataba de un cliente que manejaba $800,000 al año. 10 minutos después, otro mensaje. Alberto preguntó por qué los costos operativos habían aumentado tanto. Brenda culpó a la inflación. Don Alberto le pidió números específicos. Ella no los tiene. Podía imaginar perfectamente la escena. Alberto con su libreta, tomando notas meticulosamente, haciendo las preguntas precisas que sabía que una gerente competente debería poder responder sin pestañear. Y Brenda, probablemente sudando en su vestido caro, dándose cuenta de que estaba completamente fuera de su liga. A las 10:35, el mensaje que estaba esperando, Alberto mencionó el contrato de consultores digitales BM. Preguntó qué servicios específicos están prestando por ese dinero. Brenda se puso pálida. Dice que son servicios de modernización tecnológica muy avanzados. Ahí estaba. El momento de la verdad.
Alberto sabía exactamente qué pregunta hacer para poner a Brenda contra la pared. Mi teléfono sonó. Era José, susurrando desde el baño. Señora Florencia, esto está muy malo para ella. Don Alberto le preguntó si podía hablar directamente con los consultores digitales para entender mejor su metodología. Brenda le dijo que era información confidencial. Entonces él le pidió ver las facturas detalladas de los servicios. ¿Y qué pasó?, susurré. Se excusó diciendo que tenía que ir al baño. Salió corriendo de la sala. Don Carlos se quedó solo con Alberto y se ve muy confundido. Perfecto. Brenda estaba entrando en pánico. Una persona inocente habría respondido las preguntas sin problemas, o habría llamado a Fátima para que trajera los documentos. Pero una persona culpable hace exactamente lo que Brenda estaba haciendo: huir. 5 minutos después, José volvió a reportar. Brenda regresó muy nerviosa. Le dijo a Alberto que los documentos que pidió están en su oficina y que necesita unos minutos para organizarlos. Alberto le dijo que no hay problema, que puede esperar. Sabía exactamente lo que estaba pasando. Brenda estaba en su oficina, desesperadamente tratando de inventar documentos falsos o de encontrar una excusa creíble. Pero era demasiado tarde. Alberto era demasiado inteligente y tenía demasiada experiencia para caer en mentiras de aficionada. A las 11 de la mañana, mi teléfono sonó. Era Alberto. Florencia, me dijo con voz grave, necesitas venir aquí ahora mismo. Tu nuera acaba de cometer el error más grande de su vida. ¿Qué pasó? Le presenté documentos falsos que había preparado, diciéndole que había investigado a consultores digitales BM y que había descubierto que no tenían licencia para operar. Le dije que si seguía trabajando con ellos, yo tendría que cancelar todos mis contratos. Sentí como se me detenía la respiración. Y se derrumbó completamente. Confesó que la empresa era suya, que había creado los contratos para optimizar el manejo del dinero de modernización. Dijo que técnicamente no era robo porque el dinero se estaba usando para mejorar la empresa. Carlos estaba presente. Y créeme, Florencia, tu hijo está en shock total. No tenía ni idea de lo que su esposa estaba haciendo. Voy para allá, dije, sintiendo como la adrenalina me recorría todo el cuerpo. Florencia, hay algo más. Cuando se dio cuenta de lo que había confesado, Brenda me dijo que si yo hablaba de esto con alguien, ella se aseguraría de que perdiera todos sus contratos. Me amenazó directamente. Cerré los ojos y sonreí. Brenda acababa de cometer el error final. Amenazar a un cliente no solo era estúpido, era el tipo de error que no se podía deshacer. Llamé a Teófilo inmediatamente. Es hora. Ven conmigo. Caminamos hacia la empresa juntos, yo con la cabeza en alto y él con su maletín lleno de documentos legales. Cuando entramos al edificio, todos los empleados nos miraron con una mezcla de sorpresa y alivio. José apareció inmediatamente a mi lado. Señora Florencia, susurró, están todos en la sala de reuniones. Don Carlos está muy callado, Brenda está llorando, y don Alberto parece muy enojado. Perfecto, dije. José, quiero que vayas a buscar a todos los empleados que quedan. Que vengan a la sala de reuniones. Es hora de que sepan la verdad. Cuando abrí la puerta de la sala de reuniones, la escena era exactamente como me la había imaginado. Carlos estaba sentado con la cabeza entre las manos, completamente descompuesto. Brenda tenía los ojos rojos de llorar y me miró con una mezcla de odio y terror. Alberto estaba de pie junto a la ventana, con los brazos cruzados y una expresión que habría congelado el infierno. Hola, Carlos, dije con voz calmada. Hola, Brenda. Mamá, Carlos levantó la cabeza, y por primera vez en semanas vi a mi hijo real, no al títere que Brenda había estado manejando. Mamá, yo no sabía nada de esto. Te lo juro por lo más sagrado. Lo sé, mi amor, le dije, acercándome a él. Sé que no sabías nada. Brenda se levantó de su silla como un animal acorralado. Florencia, puedes explicarme todo. Esto no es lo que parece. Ah, ¿no? Dije, manteniéndome perfectamente calmada. Entonces, ¿qué es, Brenda? ¿Puedes explicarme por qué creaste una empresa fantasma para robar dinero de la compañía que construí durante 30 años? No es robo, gritó,
perdiendo completamente la compostura. Es optimización de recursos. El dinero se está usando para mejorar la empresa. Teófilo se acercó y puso su maletín sobre la mesa. Señora Brenda Martínez, soy Teófilo Herrera, abogado de esta empresa. Lo que usted describe como optimización de recursos es técnicamente conocido como malversación de fondos y fraude empresarial. Ambos son delitos federales. La cara de Brenda se puso del color de la ceniza. No pueden probar nada. Saqué la carpeta con todos los documentos que habíamos recopilado durante semanas. Las transferencias bancarias, el contrato falso, las copias de los registros financieros que Fátima había guardado. ¿En serio, Brenda? ¿Crees que después de 30 años en este negocio no sé cómo documentar una investigación? En ese momento, todos los empleados que quedaban entraron a la sala. José, Angélica que había venido a hacer un pedido y se había quedado al escuchar el escándalo, Fabián que había llegado para una cita, incluso Fátima que había aparecido como por arte de magia. Quiero que todos escuchen esto, dije, dirigiéndome a mi audiencia. Durante las últimas semanas, mientras yo estaba fuera de la empresa, esta mujer no solo ha estado tomando decisiones que han puesto en riesgo todos sus empleos, sino que también ha estado robando dinero de la compañía. El silencio en la sala era absoluto. Podría haberse escuchado caer un alfiler. Pero hay algo más importante que quiero que sepan, continué. Esta empresa no es solo mía. Es de todos nosotros. Es de José, que ha trabajado aquí durante 25 años. Es de Fátima, que mantuvo nuestras finanzas en orden durante 2 décadas. Es de cada uno de ustedes que ha dedicado años de su vida a construir algo sólido y confiable. Miré directamente a Brenda, que ahora temblaba visiblemente. Y nadie, absolutamente nadie, va a destruir lo que hemos construido juntos. El silencio en la sala de reuniones se rompió cuando Brenda se levantó bruscamente, tirando su silla hacia atrás. Sus ojos brillaban con una mezcla de desesperación y furia que nunca había visto antes. «Esto es ridículo», gritó, señalándome con el dedo. «Tú estás celosa porque Carlos finalmente se dio cuenta de que necesitaba a alguien joven y capaz para modernizar esta empresa obsoleta». Carlos se puso de pie lentamente, como si cada movimiento le costara un esfuerzo sobrehumano. «Brenda, para. Solo estás empeorando las cosas». «¿Empeorando?», se volvió hacia él con los ojos desorbitados. «Carlos, ella está tratando de destruir nuestro matrimonio. Esto es una venganza porque no pudo aceptar que ya no era necesaria». Teófilo abrió su maletín y sacó una grabadora pequeña. «Señora Martínez, todo lo que ha dicho en los últimos 30 minutos ha sido registrado, incluyendo su confesión sobre la creación de consultores digitales BM y su amenaza directa al señor Alberto Ramírez». La cara de Brenda pasó de roja a completamente pálida. Se tambaleó ligeramente y tuvo que apoyarse en la mesa. «Además», continuó Teófilo con voz profesional, «tenemos documentación completa de todas las transferencias irregulares, copias de los contratos falsificados y testimonios de múltiples testigos sobre las decisiones perjudiciales que ha tomado durante su gestión». Alberto se acercó al centro de la sala. Su presencia imponía respeto inmediatamente, y todos los presentes guardaron silencio. «Quiero que todos escuchen esto muy claramente», dijo con su voz grave y pausada. «Durante 25 años, he mantenido contratos con esta empresa por un valor anual de $800,000. Durante 25 años, Florencia Méndez y su equipo han manejado mis negocios con una profesionalidad y honestidad absolutas». Miró directamente a Brenda. «En 3 semanas bajo su gestión, usted no solo demostró incompetencia total, sino que también trató de engañarme, me amenazó directamente, y puso en riesgo contratos que representan millones de dólares». «Señor Ramírez», balbuceó Brenda, «puedo explicarle todo. Hubo malentendidos». «No hay malentendidos», la interrumpió Alberto firmemente. «Hay hechos. Y el hecho es que usted es incompetente, deshonesta y peligrosa para cualquier negocio serio». José se acercó tímidamente desde el fondo de la sala. «Disculpen», dijo con voz temblorosa, «pero hay algo más que creo que todos deberían saber». Todas las miradas se dirigieron hacia él. José había sido testigo silencioso de todo durante semanas, y sabía que lo que estaba a punto de decir podría cambiar todo. Durante estas 3 semanas, señora Brenda no solo tomó decisiones equivocadas, comenzó,
ganando confianza gradualmente. También estuvo revisando expedientes personales de todos los empleados. Estaba preparando una lista de despidos masivos. Un murmullo de indignación recorrió la sala. Angélica, que había estado escuchando en silencio, se puso de pie. ¿Despidos masivos?, preguntó con voz tensa. ¿De cuántas personas estamos hablando? José miró a Brenda, que parecía haber envejecido 10 años en los últimos minutos. De todas las personas mayores de 45 años. Decía que eran resistentes al cambio y que necesitaba sangre nueva en toda la empresa. El impacto de esas palabras fue como una bomba. Fátima se llevó la mano al pecho, Fabián cerró los puños, y pude ver cómo varios empleados se miraban entre sí con expresiones de shock y rabia. «Eso no es cierto», murmuró Brenda débilmente, pero su voz había perdido toda convicción. «Tengo copias de los documentos», continuó José, sacando unas hojas arrugadas de su bolsillo. «Los encontré en su basura. Una lista con nombres, edades, y la nota, prescindibles por edad, al lado de cada uno». Carlos se dejó caer en su silla como si le hubieran dado un golpe físico. «Brenda», susurró, «dime que esto no es verdad». Por primera vez desde que había comenzado todo el escándalo, Brenda parecía realmente derrotada. Sus hombros se hundieron y evitó mirar a cualquiera a los ojos. Era solo una evaluación preliminar», murmuró, «para optimizar la estructura organizacional». «¿Optimizar?», la voz de Fátima sonó como un latigazo. «¿Llamas optimización a destruir las vidas de personas que han dedicado décadas a esta empresa?» «Fátima tiene razón», dije, sintiendo como la rabia fría que había estado conteniendo durante semanas finalmente encontraba su salida. «Brenda, no solo eres una ladrona y una mentirosa. También eres una destructora sistemática de todo lo que representa esta empresa». Me dirigí al centro de la sala, mirando a cada persona presente. Esta empresa se construyó sobre valores de lealtad, respeto y trabajo en equipo. Durante 30 años, hemos sido una familia. Hemos celebrado juntos los éxitos, hemos superado juntos las crisis, hemos cuidado unos de otros en los momentos difíciles. Mi voz se hizo más fuerte. Y esta mujer pensó que podía llegar aquí y destruir todo eso en unas cuantas semanas. Brenda levantó la cabeza con un último destello de desafío. «No puedes echarme. Soy la esposa de Carlos. Él es el dueño de la empresa». Carlos se puso de pie lentamente. Durante toda la confrontación había estado callado, procesando la enormidad de lo que estaba descubriendo sobre la mujer con la que se había casado. Cuando habló, su voz sonaba completamente diferente, como si hubiera madurado 10 años en una hora. «Brenda», dijo con una calma que helaba la sangre, «tú no eres la dueña de nada. Y después de lo que acabo de escuchar, tampoco vas a seguir siendo mi esposa». El shock en el rostro de Brenda fue total. ¿Qué estás diciendo? «Estoy diciendo que durante 3 semanas me mentiste, me manipulaste, y casi destruyes todo lo que mi madre construyó durante 30 años. Estoy diciendo que robaste dinero de la empresa, amenazaste a nuestros mejores clientes, y planeaste despedir a personas que son como familia para mí». Carlos se acercó a mí y me tomó las manos. Sus ojos estaban llenos de lágrimas de arrepentimiento. «Mamá», dijo con voz quebrada, «perdóname. Fui un idiota. Me dejé engañar completamente. Casi pierdo lo más valioso que tengo por una mujer que resultó ser una estafadora». Sentí como mi propio corazón se quebrantaba y se reparaba al mismo tiempo. Mi hijo había vuelto. El Carlos que había criado, que conocía el valor del trabajo honesto y el respeto por las personas, estaba de vuelta. «Carlos», le dije, apretando sus manos, «todos cometemos errores. Lo importante es reconocerlos y corregirlos». Teófilo se aclaró la garganta. «Señora Martínez, dado que tenemos evidencia sólida de malversación de fondos, fraude empresarial y amenazas a clientes, voy a proceder a presentar una denuncia formal ante las autoridades. También vamos a iniciar el proceso para recuperar todo el dinero que ha sido transferido ilegalmente». Brenda se derrumbó completamente. Se dejó caer en su silla y comenzó a llorar descontroladamente. «No pueden hacer esto. Yo solo quería ayudar. Solo quería demostrar que podía ser tan buena como Florencia». «Brenda», le dije, sintiéndome casi compasiva por lo patética que se veía,
Si realmente hubieras querido ayudar, habrías preguntado. Habrías aprendido. Habrías respetado la experiencia de las personas que llevan décadas en este negocio. Me acerqué a ella una última vez. Pero en lugar de eso, decidiste que sabías más que todos nosotros juntos. Decidiste que podías robar, mentir y destruir sin consecuencias. Levanté la voz para que todos pudieran escucharme claramente. Brenda Martínez, estás despedida de esta empresa. Inmediatamente. Y si alguna vez vuelves a poner un pie en este edificio, haré que te arresten por allanamiento. El silencio que siguió fue absoluto. Brenda se levantó tambaleándose, recogió su bolso con manos temblorosas y caminó hacia la puerta como una mujer derrotada. Antes de salir, se volvió una última vez. Esto no ha terminado, murmuró con veneno en la voz. Tienes razón, le respondí con una sonrisa fría. Apenas está comenzando. Porque ahora tengo que reconstruir todo lo que destruiste. La puerta se cerró detrás de ella con un sonido final que marcó el fin de la pesadilla más larga de mi vida profesional. Una vez que Brenda salió de la sala, el silencio se extendió por varios segundos que parecieron eternos. Podía sentir las miradas expectantes de todos los empleados, esperando a ver qué pasaría ahora. Carlos seguía de pie junto a mí, pero podía percibir su confusión y vergüenza radiando como calor. Bueno, dije finalmente, dirigiéndome a todo el grupo, creo que todos merecen una explicación completa de lo que va a pasar ahora. José fue el primero en hablar. Señora Florencia, esto significa que usted va a regresar. La pregunta que todos tenían en mente. Durante semanas había estado planeando este momento, pero ahora que estaba aquí, me di cuenta de que las cosas no podían simplemente volver a ser como antes. Demasiado había cambiado. Demasiadas lecciones habían sido aprendidas. José, le dije, voy a regresar, pero no de la misma manera. Esta empresa va a cambiar, y va a cambiar para mejor. Me dirigí hacia la cabecera de la mesa de reuniones, el lugar desde donde había dirigido miles de juntas durante 30 años. Sentir la superficie familiar de madera bajo mis manos me devolvió la confianza que había estado perdiendo durante estas semanas difíciles. Lo primero que quiero hacer es disculparme con todos ustedes, comencé, mirando a cada persona presente. Ustedes no merecían pasar por esta incertidumbre. No merecían tener sus empleos amenazados por los caprichos de una persona incompetente. Fátima se limpió una lágrima. Florencia, tú no tienes por qué disculparte. Nosotros sabíamos que tú nunca nos habrías abandonado voluntariamente. Gracias, Fátima. Pero sí tengo que disculparme. Porque permití que mi orgullo herido me impidiera actuar más rápido. Debería haber intervenido desde el primer día, no después de 3 semanas de desastres. Alberto se acercó y puso su mano en mi hombro. Florencia, lo que hiciste fue perfecto. Documentaste todo, reuniste evidencia sólida, y esperaste el momento exacto para actuar. Eso no es orgullo, es estrategia inteligente. Carlos finalmente encontró su voz. Mamá, dijo con voz quebrada, yo soy el que debería estar disculpándose con todos. Fui yo quien trajo a Brenda aquí. Fui yo quien te reemplazó sin siquiera consultarte. Fui yo quien casi destruye todo por lo que has trabajado. Me acerqué a mi hijo y le puse las manos en los hombros. Carlos, mi amor, todos cometemos errores. Pero ahora lo que importa es cómo los corregimos. ¿Cómo puedo corregir algo así?, preguntó, con los ojos llenos de lágrimas. Casi pierdo la empresa. Casi pierdo a los empleados. Casi te pierdo a ti. No me perdiste, le dije firmemente. Y no vas a perderme. Pero tenemos que hablar sobre cómo vamos a manejar las cosas de ahora en adelante. Teófilo se aclaró la garganta. Perdonen que interrumpa, pero hay asuntos legales urgentes que debemos manejar. Necesitamos cambiar inmediatamente todas las autorizaciones bancarias para evitar más transferencias irregulares. Y necesitamos preparar la documentación para la denuncia formal. Tienes razón, dije. Fátima, ¿puedes encargarte de contactar al banco inmediatamente? Necesitamos congelar cualquier cuenta que Brenda pudiera haber tenido acceso. Ya estoy en eso, respondió Fátima, sacando su teléfono. También voy a revisar todas las transacciones de los últimos 2 meses para asegurarme de que no se nos haya escapado nada. Me volteé hacia José. José,
Necesito que hagas un inventario completo de todo lo que cambió durante estas 3 semanas. Contactos de proveedores, sistemas modificados, procedimientos que se cambiaron. Todo. Entendido, señora Florencia. También incluyo la lista de clientes que tuvieron problemas. Especialmente esa lista. Vamos a contactar personalmente a cada uno de ellos para explicar la situación y asegurarles que las cosas van a volver a la normalidad. Alberto levantó la mano. Florencia, puedo ayudar con eso. Mi reputación en el sector puede abrir muchas puertas. Si algunos clientes están dudando, una recomendación mía puede hacer la diferencia. Alberto, eres un ángel. Pero hay algo más importante que necesito discutir con todos ustedes. El silencio volvió a instalarse en la sala. Había llegado el momento de la conversación más difícil. Durante estas semanas, me di cuenta de algo muy importante. Esta empresa ha dependido demasiado de mí durante demasiado tiempo. Eso no es saludable para nadie. Carlos me miró con alarma. Mamá, no me digas que estás pensando en retirarte. No estoy pensando en retirarme completamente, pero sí estoy pensando en hacer cambios importantes. Carlos, tú eres el dueño legal de esta empresa. Es hora de que aprendas a hacerlo realmente. Pero mamá, después de lo que pasó con Brenda, no confío en mi propio juicio. Exactamente por eso necesitas aprender. Pero no vas a aprender solo. Vamos a trabajar juntos, paso a paso, hasta que tengas la experiencia y la confianza necesarias. Me dirigí a todo el grupo. También quiero hacer algo que debería haber hecho hace años. Quiero que algunos de ustedes se conviertan en socios menores de la empresa. El impacto de mis palabras fue inmediato. José se puso pálido, Fátima se llevó la mano al pecho, y hasta Alberto pareció sorprendido. Fátima, continué, después de 20 años manejando nuestras finanzas impecablemente, mereces ser más que una empleada. José, después de 25 años de lealtad absoluta, mereces tener una participación en el éxito de la empresa. Señora Florencia, murmuró José con voz quebrada, yo no sé qué decir. No digas nada todavía. Teófilo va a preparar todos los documentos legales. Pero quiero que sepan que esta decisión no es caridad ni recompensa por lo que pasó. Es reconocimiento de lo que siempre debería haber sido. Carlos me miró con una expresión que no había visto en años. Admiración pura. Mamá, esa es la decisión más inteligente que has tomado en tu vida. No, Carlos. La decisión más inteligente fue construir esta empresa rodeándome de personas en las que puedo confiar completamente. Lo que estoy haciendo ahora es simplemente reconocer oficialmente esa realidad. Alberto aplaudió lentamente. Florencia, en 40 años de negocios, nunca he visto a alguien manejar una crisis tan grave con tanta clase y sabiduría. Alberto, no lo hice sola. Y esa es exactamente la lección que aprendí de todo esto. Ninguno de nosotros puede manejar todo solo. Necesitamos confiar en nuestro equipo, valorar la experiencia, y nunca permitir que el ego nos haga tomar decisiones estúpidas. Miré directamente a Carlos cuando dije esa última parte. Él asintió, entendiendo perfectamente el mensaje. Ahora, dije, recuperando mi tono ejecutivo, tenemos mucho trabajo que hacer. Tenemos que recuperar el dinero robado, restaurar la confianza de nuestros clientes, y reconstruir todo lo que se dañó. ¿Por dónde empezamos?, preguntó Carlos. Empezamos por donde siempre hemos empezado, con trabajo honesto, atención a los detalles, y respeto por cada persona que confía en nosotros. Fátima levantó la mano tímidamente. Florencia, hay algo que creo que deberías saber. Durante estas semanas, mientras todo este caos estaba pasando, varios competidores trataron de robarnos clientes. Pero la mayoría de nuestros clientes los rechazaron. Dijeron que preferían esperar a que tú regresaras. Sentí como se me llenaban los ojos de lágrimas. Después de 30 años, después de todos los sacrificios, todas las noches sin dormir, todos los riesgos tomados, esta era la validación más grande que podía recibir. Entonces, dije con voz firme, no los defraudemos. Volvamos a trabajar. Los siguientes días fueron un torbellino de actividad intensa. Mi oficina, que había estado vacía durante 3 semanas, volvió a llenarse de vida. Pero esta vez era diferente.
Carlos había instalado su escritorio junto al mío, decidido a aprender cada aspecto del negocio desde cero. Verlo tomar notas meticulosamente mientras yo explicaba los detalles de cada contrato me llenaba de una satisfacción que no había sentido en años. «Mamá», me dijo el jueves por la mañana mientras revisábamos los reportes financieros que Fátima había preparado, «no puedo creer lo complejo que es realmente manejar esta empresa. Pensé que conocía el negocio, pero apenas estaba viendo la superficie». Carlos, dirigir una empresa no es solo tomar decisiones. Es entender las consecuencias de cada decisión en cada persona que depende de ti. Es construir relaciones que duran décadas. Es pensar no solo en las ganancias de este mes, sino en la sostenibilidad de los próximos 20 años. José apareció en la puerta con una sonrisa que no había visto en su rostro desde hacía semanas. «Señora Florencia, don Carlos, tengo noticias excelentes. Angélica acaba de confirmar que va a renovar su contrato anual. Dice que después de ver cómo manejamos esta crisis, confía más en nosotros que nunca». «¿En serio?», Carlos se levantó emocionado. «Pero si Brenda casi la perdemos como cliente». «Exacto», le expliqué. Angélica vio cómo respondimos cuando las cosas se pusieron difíciles. Vio que no abandonamos a nuestros clientes, que luchamos por hacer las cosas bien. Esa es la diferencia entre construir un negocio y simplemente vender productos. Fátima entró con una carpeta gruesa bajo el brazo. «Florencia, Carlos, tengo el reporte completo de los daños financieros causados por Brenda. Las noticias son mixtas». Nos sentamos alrededor de la mesa de reuniones mientras Fátima desplegaba hojas llenas de números y gráficos. «Lo malo primero», comenzó con su precisión característica. «Brenda transfirió un total de $240,000 a su empresa fantasma durante estas 3 semanas. También gastó $60,000 adicionales en consultorías y modernizaciones, que resultaron ser completamente inútiles». Carlos se puso pálido. $300,000. «Dios mío, Fátima, eso pone en riesgo la empresa». «Déjame terminar», continuó Fátima con una sonrisa misteriosa. «Lo bueno es que Teófilo logró congelar las cuentas de consultores digitales BM antes de que Brenda pudiera retirar el dinero. Hemos recuperado $210,000. Sentí como se me aliviaba un peso enorme del pecho. ¿Y los otros 30,000? Esos los gastó en un auto nuevo y en ropa. Teófilo dice que podemos demandarla civilmente para recuperarlos, pero que puede tomar meses». «No me importa el tiempo», dije firmemente. «Quiero que ella entienda que las acciones tienen consecuencias. Cada peso que robó debe ser devuelto». Alberto entró a la oficina sin avisar, algo que solo hacía cuando tenía noticias muy importantes. Su expresión era seria, pero no preocupada. «Florencia, Carlos, necesito hablar con ustedes. Es sobre Brenda». Carlos se tensó inmediatamente. «¿Qué pasa? Está causando más problemas». «Al contrario», Alberto se sentó con nosotros. «Acabo de recibir una llamada de Fabián. Parece que Brenda ha estado tratando de conseguir trabajo en empresas de la competencia». «¿Y?», pregunté, aunque tenía la sensación de que había más en la historia. «Y parece que su reputación la precedió. Fabián conoce a los dueños de materiales industriales del norte. Les contó toda la historia. Ellos inmediatamente llamaron a otros empresarios del sector para advertirles». Carlos abrió los ojos sorprendido. «¿Quieres decir qué?». «Quiero decir que nadie en la industria va a contratar a Brenda. Su carrera en este sector está terminada». Una parte de mí se sintió satisfecha por la justicia poética de la situación. Brenda había tratado de destruir mi reputación, pero al final había destruido la suya propia. «Alberto», dije, «aprecio que nos hagas saber esto, pero no quiero que dediquemos más tiempo a pensar en Brenda. Tenemos cosas más importantes de las que ocuparnos». «Tienes razón», asintió Alberto. «De hecho, vine principalmente para discutir algo mucho más positivo. Mi expansión a Centroamérica». Los ojos de Carlos se iluminaron. «El proyecto de $2 millones». «Exacto. Después de ver cómo manejaron esta crisis, no solo quiero seguir siendo su cliente. Quiero que sean socios estratégicos en toda la expansión». El silencio que siguió fue de asombro total.
Un contrato de esa magnitud transformaría completamente el tamaño y alcance de nuestra empresa. Alberto, dije cuidadosamente, eso es una propuesta increíble, pero necesitamos asegurarnos de que estamos preparados para un compromiso tan grande. Por eso quiero trabajar como socios, no solo como proveedor y cliente. Florencia, tu experiencia y tu equipo son exactamente lo que necesito. Carlos, tu energía y tu disposición a aprender son perfectas para este tipo de desafío. Carlos me miró con una mezcla de emoción y nerviosismo. Mamá, ¿qué opinas? Opino que es exactamente el tipo de oportunidad que define el futuro de una empresa. Pero también opino que necesitamos planificarlo meticulosamente. Durante las siguientes 2 horas, discutimos los detalles del proyecto. Alberto necesitaba materiales especializados para construir una cadena de ferreterías en Guatemala, Honduras y Costa Rica. Era complejo, requería coordinación internacional y significaba expandir nuestras operaciones más allá de todo lo que habíamos hecho antes. ¿Sabes qué es lo más irónico de todo esto?, le dije a Carlos mientras Alberto revisaba algunos documentos. ¿Qué cosa? Brenda decía que la empresa necesitaba modernizarse y crecer. Al final, su incompetencia y criminalidad nos llevaron exactamente a esa modernización y crecimiento, pero de la manera correcta. Carlos sonrió por primera vez en semanas con genuina alegría. Es como si todo hubiera sido una prueba. Fue una prueba, le dije. Una prueba de nuestros valores, nuestra resistencia y nuestra capacidad de trabajar juntos cuando las cosas se ponen difíciles. José apareció de nuevo en la puerta, esta vez con una expresión de urgencia. Señora Florencia, hay una llamada para usted. Es un reportero del periódico local. Dice que quiere hacer un artículo sobre empresas familiares exitosas que han superado crisis. Miré a Carlos y luego a Alberto. ¿Qué opinan? Estamos listos para ese tipo de atención. Mamá, dijo Carlos con una seguridad que no había escuchado en su voz en mucho tiempo, creo que tenemos una historia que vale la pena contar. Alberto asintió. Una historia sobre valores, lealtad, y sobre cómo las buenas decisiones siempre superan a las decisiones rápidas. Está bien, le dije a José. Dile al reportero que aceptamos la entrevista, pero que venga preparado para una historia real, no para un comunicado de prensa superficial. Esa tarde, mientras organizaba mi oficina para la entrevista del día siguiente, encontré una foto vieja que había guardado en mi escritorio durante años. Era de la ceremonia de apertura de la empresa, hace 30 años. Mi padre me entregaba simbólicamente las llaves del local, y yo parecía una niña asustada tratando de aparentar seguridad. Carlos se acercó y miró la foto por encima de mi hombro. Te veías tan joven. Me sentía tan joven. Y tan asustada. No tenía idea de que construir una empresa requería tanto más que conocimiento técnico. ¿Qué más requiere? Requiere la capacidad de confiar en las personas correctas, la sabiduría para reconocer cuando estás equivocada y la fortaleza para hacer lo correcto incluso cuando es lo más difícil. Carlos se sentó en la silla frente a mi escritorio, en la misma posición donde había estado sentado hace 3 semanas cuando me anunció que Brenda me reemplazaría. Mamá, dijo con voz suave, lamento mucho haberte puesto en esa posición. Lamento haber dudado de ti. Carlos, no lo lamentes. Aprende de ello. La próxima vez que alguien trate de convencerte de que la experiencia no vale nada, recuerda estas semanas. La próxima vez, voy a escucharte desde el primer momento. No, le dije firmemente. La próxima vez, vas a hacer tus propias preguntas inteligentes, vas a investigar por ti mismo, y vas a tomar decisiones basadas en evidencia, no en promesas. ¿Crees que algún día voy a ser tan bueno en esto como tú? Carlos, le dije, sonriendo con todo el amor y orgullo que sentía, creo que vas a ser mucho mejor que yo. Porque vas a tener algo que yo nunca tuve, la sabiduría que viene de haber visto qué pasa cuando las cosas salen mal. 3 meses después de la salida de Brenda, me encontré sentada en la misma sala de reuniones donde todo había comenzado, pero esta vez la atmósfera era completamente diferente. La mesa estaba rodeada de caras familiares y algunas nuevas, todas sonriendo mientras celebrábamos la firma del contrato más grande en la historia de la empresa. Alberto había traído a sus socios de Centroamérica para la ceremonia oficial. Carlos,
Vestido con su mejor traje y con una confianza que había crecido semana tras semana, estaba presentando los detalles del proyecto con una profesionalidad que me llenaba de orgullo. José, ahora oficialmente socio minoritario, estaba coordinando la logística de la expansión internacional con una eficiencia que demostraba por qué había sido mi mano derecha durante tantos años. Y con esto, anunció Carlos, firmando la última página del contrato, oficialmente comenzamos la fase más ambiciosa en la historia de Méndez y Asociados. Los aplausos llenaron la sala. Fátima, que también había sido nombrada socia minoritaria, se acercó con una botella de champán que había mantenido escondida para la ocasión. Creo que esto amerita una celebración, dijo con una sonrisa radiante mientras destapaba la botella. Mientras servía las copas, no pude evitar recordar cómo se veía esta misma sala 3 meses atrás. El silencio tenso, las caras preocupadas, la incertidumbre sobre el futuro. Ahora estábamos celebrando contratos por valor de $3 millones durante los próximos 5 años. Florencia, dijo Alberto levantando su copa, quiero hacer un brindis. Por una mujer que convirtió la peor crisis de su empresa en la mejor oportunidad de crecimiento. Por Florencia, corearon todos al unísono. Esperen, dije levantando mi mano. Si vamos a hacer brindis, hagámoslo correctamente. Este éxito no es mío, es nuestro. Me puse de pie y miré a cada persona en la sala. José, sin tu lealtad y tu valentía para documentar todo lo que estaba pasando mal, nunca habríamos podido actuar a tiempo. Fátima, sin tu meticulosidad financiera y tu capacidad de guardar registros impecables, nunca habríamos recuperado el dinero robado. José se sonrojó, pero su sonrisa era de orgullo genuino. Señora Florencia, usted nos enseñó que hacer lo correcto siempre vale la pena, sin importar lo difícil que sea. Teófilo, continué dirigiéndome al abogado, sin tu experiencia legal y tu rapidez para actuar, Brenda podría haber causado daños irreparables. Alberto, sin tu paciencia y tu confianza en nosotros durante la crisis, habríamos perdido no solo un cliente, sino un verdadero amigo. Y Carlos, dije finalmente, volteándome hacia mi hijo, sin tu humildad para reconocer los errores y tu determinación para aprender de ellos, nada de esto habría sido posible. Carlos se acercó y me abrazó fuerte. Mamá, estos 3 meses trabajando contigo han sido la mejor educación empresarial que pude haber recibido. ¿Sabes cuál fue la lección más importante que aprendiste?, le pregunté. Que el éxito verdadero no se mide solo en dinero, sino en la confianza y lealtad de las personas que trabajan contigo. Exacto. Y que esa confianza se construye día a día, con decisiones pequeñas y grandes, durante años. Angélica, que había llegado para la celebración, levantó su copa. Quiero decir algo también. Durante estas semanas difíciles, vi cómo muchas empresas habrían simplemente colapsado. Pero ustedes no solo sobrevivieron, se hicieron más fuertes. Angélica tiene razón, añadió Fabián, quien también había venido para celebrar. Lo que vivimos aquí fue una masterclass en cómo manejar una crisis con integridad. El reportero del periódico local, que había estado documentando toda la historia durante los últimos meses, se acercó con su grabadora. Señora Méndez, después de seguir esta historia desde el principio, tengo que preguntarle, ¿alguna vez dudó de que las cosas saldrían bien? La pregunta me hizo reflexionar. ¿Sabe qué? Hubo momentos, especialmente las primeras noches después de ser reemplazada, en que me pregunté si tal vez Brenda tenía razón. Si tal vez yo ya era obsoleta, si tal vez la experiencia de 30 años no valía nada en el mundo moderno. ¿Y qué la convenció de lo contrario? Los resultados. La experiencia no es solo conocimiento acumulado. Es la capacidad de tomar decisiones correctas bajo presión, de entender las consecuencias a largo plazo de las acciones a corto plazo, y de construir relaciones que resistan las tormentas. Carlos se unió a la conversación. Y también aprendí que la modernización real no significa desechar todo lo que funciona. Significa combinar la sabiduría del pasado con las herramientas del presente. Hablando de herramientas del presente, dijo José con una sonrisa traviesa, saben que hoy recibí una llamada muy interesante. Todos volteamos a mirarlo con curiosidad. Era de una empresa de la capital. Querían contratarme para que los ayudara a documentar irregularidades en su competencia. Al parecer, mi reputación como detective empresarial se ha extendido. Las risas llenaron la sala.
José había desarrollado un talento inesperado para la investigación durante la crisis con Brenda, y ahora otros empresarios querían aprovechar sus habilidades. ¿Y qué les dijiste?, preguntó Carlos. Les dije que ya tengo trabajo, gracias. Que soy socio de la mejor empresa de materiales de construcción del país, y que no cambio mi lugar aquí por nada del mundo. Fátima se limpió una lágrima. ¿Saben qué es lo más hermoso de todo esto? Que Brenda pensó que podía destruirnos separándonos, pero lo único que logró fue unirnos más. Es cierto, reflexioné. Durante años, trabajamos bien juntos, pero esta crisis nos convirtió realmente en una familia. El teléfono de la oficina sonó, y José se levantó para contestar. Regresó un minuto después con una expresión divertida. Adivinen quién llamó preguntando si tenemos vacantes disponibles. No me digas qué, comenzó Carlos. Brenda, confirmó José. Dijo que había reflexionado sobre sus errores y que quería una segunda oportunidad. El silencio que siguió duró exactamente 3 segundos antes de que toda la sala estallara en carcajadas. Espero que le hayas dicho que consideraríamos su aplicación, dije cuando pude parar de reír. En serio, señora Florencia. Claro. Le diríamos que la consideraríamos justo después de que devolviera cada peso robado, se disculpara públicamente con cada cliente que maltrató y completara un programa de ética empresarial de 2 años. ¿Y si acepta todas esas condiciones?, preguntó Carlos, siguiendo el juego. Entonces la consideraríamos para un puesto en el departamento de limpieza, bajo supervisión directa de José, con un periodo de prueba de 10 años. Las risas se renovaron. Era liberador poder reírse de lo que había sido la experiencia más estresante de mi carrera profesional. Alberto se acercó mientras los demás seguían celebrando. Florencia, hay algo que he querido preguntarte desde hace semanas. ¿No sientes ni un poco de satisfacción vengativa por cómo terminó todo para Brenda? Pensé en la pregunta cuidadosamente. ¿Sabes qué, Alberto? Al principio sí. Las primeras semanas después de que se fuera, cada vez que escuchaba sobre sus problemas para encontrar trabajo, me sentía vindicated. Pero ya no. Ya no. Porque me di cuenta de que la mejor venganza no es ver a tu enemigo fracasar. La mejor venganza es construir algo tan exitoso y sólido que sus intentos de destruirte terminen siendo irrelevantes. Esa es sabiduría pura, asintió Alberto. Además, continué, Brenda ya no es mi enemiga. Es solo una persona que tomó decisiones muy malas y que ahora está viviendo las consecuencias. Yo no tengo tiempo para sentir rencor hacia alguien que ya no tiene ningún poder sobre mi vida. Carlos se acercó a nosotros. Mamá, ¿puedo hacerte una pregunta personal? Por supuesto. Durante todo este proceso, ¿alguna vez consideraste realmente jubilarte? ¿Alejarte de todo esto? La pregunta me sorprendió por su honestidad. Hubo una noche, probablemente 2 semanas después de que Brenda me reemplazara, en que me senté en mi casa y pensé, tal vez es hora. Tal vez 30 años son suficientes. ¿Qué te hizo cambiar de opinión? Tú, le dije simplemente. Y José, y Fátima, y Alberto, y todos los clientes que preguntaban por mí. Me di cuenta de que retirarme en ese momento no habría sido descansar, habría sido abandonar a las personas que confiaban en mí. ¿Y ahora? Ahora que todo está resuelto. Ahora sé que voy a retirarme algún día, pero va a ser cuando tú estés completamente preparado para manejar todo sin mí. Y va a ser en mis términos, no por las manipulaciones de una estafadora. ¿Cuánto tiempo crees que eso va a tomar? Pregúntame en 5 años, le dije con una sonrisa. Pero por ahora, tenemos una empresa que expandir, contratos que cumplir, y una reputación que mantener. Mientras el sol se ponía a través de las ventanas de la oficina, mirando a todas estas personas que habían luchado conmigo durante la crisis más difícil de mi carrera, me di cuenta de algo fundamental. Había comenzado esta historia sintiendo que me habían quitado todo. La terminaba entendiendo que, en realidad, había ganado mucho más de lo que había perdido. Había ganado la certeza de que había construido algo sólido y duradero. Había ganado el respeto renovado de mi hijo. Había ganado socios de verdad en lugar de simplemente empleados. Y había ganado la satisfacción de saber que, cuando las cosas se pusieron realmente difíciles, había respondido con sabiduría, paciencia e integridad. Brenda había querido reemplazarme,
pero al final, había logrado algo mucho mejor. Había demostrado que yo era irreemplazable no por mi control, sino por mis valores. Y esos valores ahora vivían en cada persona en esta sala. ¿Saben qué? Dije levantando mi copa una vez más. Brindemos por Brenda. Todos me miraron con sorpresa total. Por Brenda, continué con una sonrisa, porque sin saberlo, nos dio el regalo más grande que podíamos recibir, la oportunidad de demostrar de que estamos hechos realmente. Y mientras todos levantaban sus copas riéndose, supe que esta historia había terminado exactamente como debía terminar. No con venganza, sino con triunfo. No con amargura, sino con gratitud. No con un final, sino con un nuevo comienzo mejor que todo lo que habíamos construido antes.